Hola chicas, buenas tardes. Aquí estamos en la última clase de organización de actividades. Ya pasaron las primeras 3 semanas, estamos en la última, la cuarta. Se cierra un ciclo para ustedes, se cierra una asignatura que entiendo que les fue entretenida, espero que sí haya sido. Y hoy día ya estamos, ¿cierto?, en la última videoconferencia para esta asignatura, recordándoles que esta semana es diferente a las otras y que tienen que realizar su evaluación, ¿cierto?, máximo hasta el día de mañana, de tal manera que ustedes puedan saber su promedio y en lo posible, la mayoría por lo menos así yo veo que va a pasar, que se eximan y no tengan que dar, ¿cierto?, la última actividad, que es el módulo 9, que corresponde al viernes de esta semana. De acuerdo a lo que yo estuve revisando, chequeando en el sistema, la participación, ¿cierto?, de ustedes, como son en grupo, puede parecer baja en el sentido de que, por ejemplo, en la tarea hay 11 que participaron, en la tarea 7 y en el foro 7. En la tarea 8 solamente participaron 2 y en el foro 8, 5. Ya, han estado un poquito más lentos esta semana. Bueno, todavía hay plazo porque el plazo es hasta el jueves, que es mañana. Lo otro importante y que lo encuentro muy bien, y eso habla también que ustedes están activamente participando, es que solamente revisé, no vi quiénes eran, porque como les digo, como se trabaja en grupo, pero ya hay 5 pruebas, 5 evaluaciones, en realidad, ¿cierto?, de la que corresponde a esta semana, ya subí al sistema. Y eso me permite posiblemente hoy día en la noche, o más tardar mañana en la mañana temprano, ya tenerle las notas subidas, ¿cierto?, con sus 4 notas, y por lo tanto saber perfectamente bien el promedio de cada uno de ustedes, y quedarse tranquilos y no tener que participar el viernes en el examen, que como ustedes bien saben, todo el promedio de las notas, ¿cierto? Por ejemplo, si tienen de 5, 4 hacia abajo, pasa a ser el 70% y el examen, esa última actividad, pasa a ser un 30% y ahí se saca la nota final. ¿Ok? Si no tienen que dar el examen, sus 4 notas, ¿cierto? Y supongamos que el promedio le dio un 6, esa misma nota es la que ustedes van a tener en el examen, ¿cierto?, de acuerdo a la normativa, y por lo tanto ustedes aprueban ya la asignatura con una nota 6. Así que espero que sigamos avanzando, tal como lo hemos estado haciendo ahora. Bien, la participación. Yo felicité a muchos de ustedes porque participaron en todos los foros, en todas las tareas, y les mandé, ¿no es cierto?, el agradecimiento porque fueron creativos, porque fueron motivadores, incentivadores para los demás, y por lo tanto eso demuestra que tuvieron interés en la participación activa y permanente en el curso. ¿Ok? Así que, dado que esta es la última clase, yo les quiero dar los agradecimientos por aquello. Siento que estuvo muy buena la participación de algunos de ustedes. ¿Ok? Veo que a lo mejor como en la última clase están poquititos los que están participando, pero independiente de eso, ¿cierto? Yo entiendo que el interés, aunque sea un alumno o 2 alumnos, tenemos que realizarlo de manera que constituyan todos los alumnos. ¿Okay? Así que vamos a ir avanzando. Solamente para recordarles, ¿cierto?, no que sea majadero ni sea pesado, que esta semana se termina el jueves. O sea, igual tenemos el viernes, o sea, la semana va a estar igual, pero me refiero a las tareas, ¿cierto?, las actividades que ustedes tienen que realizar en cuanto a foros, tareas, en cuanto a la evaluación, que es la actividad más importante que ustedes tienen que realizar en cada una de las semanas, ¿cierto? Porque yo entiendo, porque de acuerdo a los trabajos, ustedes así me lo hicieron ver, que ustedes tienen que seleccionar las actividades que uno realiza cuando, ¿cierto?, yo estoy aplicando una organización, cuando estoy aplicando una planificación y en definitiva estoy administrando mi tiempo. ¿Ok? Porque como ustedes estudian administración, se entiende que tienen que conocer el tema administrativo, de partida va a haber una asignatura que se llama administración,
y que les va a tratar más en detalle lo que es planificación, organización, dirección y el famoso control que también lo vimos. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta ya que hemos avanzado bastante, ya estamos finalizando la última actividad, la última videoconferencia, es que esta asignatura, que a lo mejor tenía un nombre raro para ustedes, ¿cierto? Es organización de actividades. Entonces, se podrían haber preguntado qué es lo que significa eso. Bueno, ahora ya lo saben, por lo que yo entiendo, y que le repetí en cada una de las clases, que se los voy a volver a repetir ahora, que es la planificación de la agenda operativa al interior de una organización o de algún sector, alguna área de la empresa. ¿Ok? Entonces, con respecto a eso, seguimos avanzando y la agenda operativa no era otra cosa que las actividades que se tienen que realizar, y como son muchas las actividades y todos quieren tener actividades, y a todos les gustaría tener ciertas reuniones, eventos, actividades al interior de una organización, y como yo se supone soy el encargado, el que la organizo, tengo que seleccionar, ¿cierto? Tengo que seleccionar las actividades. ¿Y cómo las selecciono? Veo la importancia que tienen versus la urgencia. Obviamente que yo me voy a manejar en el tema de la importancia, porque la importancia dice en relación que mientras más importante, significa que si yo no la realizo, ¿cierto? Me va a complicar más el cumplimiento de mi objetivo propuesto en la etapa de la planificación. Y por lo tanto voy seleccionando las actividades más importantes y para que no se me transforme también en urgente, las realizo con el tiempo prudente, que ustedes, por ejemplo, yo les comentaba ya 5 grupos, o no sé si son individuales, pero 5 hicieron una muy buena selección de actividades porque ya con el tiempo suficiente ya me subieron la tarea, me subieron la evaluación. ¿Y qué significa eso? Y ya cumplieron con la actividad más importante. Y por lo tanto no se les transformó en urgente, ¿cierto? Esa es la gracia de manejar y saber aprender el tema de una buena organización, una buena planificación y finalmente llevar un buen control, que es lo que nosotros estuvimos viendo en estos días, en estas semanas de clase. Ahora, la última tapita, o sea, perdón, la última patita que nos queda, para ya terminar todo y dejar todo parejito, es que hablemos del módulo 8, ¿cierto? Que corresponde a la semana 4. Ahora, el módulo 8 dice relación con lo que es el software o plataformas informáticas. ¿Se acuerdan que en la clase de ayer estuvimos viendo todo el tema que dice relación con el proceso de resguardo de la información, el procedimiento o las etapas que yo necesito para resguardar la información de la mejor manera y para ello era necesario, necesario aplicar un procedimiento? ¿Se acuerdan? Eso fue lo que conversamos. Bueno, para conformar eso, para realizar un buen resguardo de la información, para lograr realizar una buena agenda operativa, yo necesito tener un sistema informático, un soporte que me permita lograr la integración de los programas, de los softwares, de las plataformas al interior de la organización. Entonces, en definitiva, ¿de qué trata esta última etapa, este último módulo? Es justamente de eso, ¿cierto? De las plataformas informáticas y los software orientados de alguna manera a lo que es el resguardo de la información o la información en general de mi organización. Entonces, para ir de lleno a lo que conversamos ahora, ¿cierto? Para no dilatar mucho el tema, como siempre les comento, ¿cierto? Me voy a salir de la sala, me voy a ir a compartir el PPT que yo entiendo que todos ustedes revisaron, ¿cierto? Porque yo soy optimista y quiero que se fue así. Voy a ver primero si se está grabando, sí, se está grabando, ¿cierto? Así que el PPT que nosotros tenemos que ver es el relacionado con los software. Ahora, ¿por qué vemos este tema? ¿Por qué estamos en el último módulo y que me hablan de las plataformas informáticas? Porque justamente todo lo que vimos, ¿cierto? Porque ya obviamente que nos está pensando en que la agenda operativa yo la voy a llevar en una hojita, lo voy a llevar en un cuaderno porque eso ya está pasado de moda. Lo más probable es que yo lo voy a llevar, ¿no es cierto?, en un iPod, lo voy a llevar a lo mejor hasta en mi mismo celular, o si trabajo y tengo muchas actividades, lo más probable es que en un sistema informático que tenga la empresa. Y por lo tanto, ¿qué necesito y qué requiero saber? Justamente manejar el soporte informático
que la empresa me está aportando para yo llevar a cabo mi función, que es el organizar la agenda operativa. Y dentro de la agenda operativa no se olviden que está también el concepto de la información que se genera en las actividades que se realizan en el interior de la empresa. Y esa información, como ya vimos en la clase pasada, ¿cierto? Dice relación con la seguridad, la integridad, la capacidad que yo tengo para resguardar y realizar un soporte correcto con respecto a esa información, porque son informaciones que son absolutamente importantes para mi organización. Y en base a ello, dado que necesito, ¿cierto? Tener un instrumento, necesito tener una plataforma que me permita resguardar efectivamente lo que necesito, es lo que nosotros vamos a realizar ahora y es lo último que vamos a ver con respecto al tema, y por eso es que fue la última materia que se le está pasando, ¿okay? Las plataformas informáticas. Y como dice ahí, esta cosa de la plataforma informática, que hoy día estamos todos, ¿cierto?, ya bastante familiarizados con estos temas. Obviamente, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo era estudiante, primeros años, no existían ni los celulares, las escuelas tenían muy poco laboratorio de computación, por lo tanto estamos hablando del año 70, 80, por ahí, estaba todo, ¿cierto?, muy incipiente. Hoy en día, los niños de 5 años saben mejor que uno manejar los celulares, ¿cierto? Los computadores ya se peinan con él. Por lo tanto, ustedes que ya tienen cierta edad y que están comenzando con su vida profesional, van a tener, ¿cierto?, la disponibilidad mucho mayor de lo que significa todo lo que es la famosa informática, ¿cierto?, lo que es la computación, lo que es el famoso TIC, que son las tecnologías de la información, que son las que se requieren para implementar hoy en día buenos sistemas de empresariales, ¿ok? O si alguno de ustedes quiere hacer un emprendimiento, necesita tener estos conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que son las plataformas informáticas? Simplemente comentar que, eso, como dice ahí, es una herramienta de gestión empresarial. No se olviden que la gestión significa administración, ¿cierto? La forma de administrar un negocio. Conformada por un conjunto de qué cosas, de hardware. ¿Y qué es eso? Es lo físico, ¿cierto? Es lo que se toca. Son los computadores, las bases de datos, las máquinas de respaldo, los equipos de conectividad que yo tengo y que requiero y que necesito en el interior de una organización. Pero esos equipos, esos computadores, ¿cierto? Yo no saco nada con tener un excelente computador si no lo tengo con software, es decir, un sistema operativo que me permita utilizar ese computador y por lo tanto sacarle provecho para el cual yo lo necesito. Entonces, pero la plataforma informática es el hardware con el software, lo físico con el aire, ¿cierto? En esas palabras. Ahora, ¿para qué está diseñado este sistema? Es para trabajar todos los procesos y gestiones que tenga una organización en la actualidad o la vaya incorporando en el futuro, al considerar que la tecnología va evolucionando día a día y se van realizando muchas actualizaciones. Ustedes saben, por ejemplo, además de decirles, comentarles que el celular del año pasado ya es el abuelito del nuevo modelo y por lo tanto deja, ¿cierto?, bastante que desear con respecto al anterior, aunque a lo mejor ni se modificó el tamaño, nada, pero la operatividad es bastante más diferente. ¿Cierto? Ahora se está hablando del 5G, que va a ser una tecnología tan elevada que ya ni nos vamos a acordar de los famosos celulares que nosotros manejamos de 4G porque vamos a querer el otro que es mucho más moderno. Eso mismo ocurre a todo nivel en el sistema informático. Si yo aplico tecnología, en mi empresa tengo que ir entendiendo que siempre se van actualizando y por lo tanto se van agregando modificaciones que van haciendo más rápido, más confiable, más fiable, ¿cierto?, el usar esa plataforma. Entonces, cuando yo analizo la plataforma, tengo que saber que la tecnología va evolucionando rápidamente, ¿ok? Y siguiendo ya un poquito más adelante, dice que debe contar con los siguientes elementos. O sea, cuando yo realizo, ¿cierto?, y me preocupo de la plataforma informática que debe tener mi organización al interior de una empresa, es lo siguiente. Yo no, me imagino que algunos de ustedes saben, y si no es necesario que lo conozcan. Es, por ejemplo, cuando yo estoy frente al software, ¿cierto?, al programa que me va a permitir realizar una acción, por ejemplo, una planilla de cálculo que es el Excel, que me agiliza mucho la información, ¿cierto?, numérica, puedo realizar funciones matemáticas, estadísticas, financieras, puedo realizar muchas actividades y a veces uno no le saca el provecho a Excel, o puedo tener ya una aplicación mucho más
profesional, como por ejemplo un ERP, que me administra toda la organización, por lo tanto yo necesito manejar, ¿cierto? A través de programas computacionales, sacarle provecho al hardware que tengo. Pero yo tengo que entender que a veces las licencias, los programas, vienen en distintas alternativas. Yo puedo comprar una licencia individual, no se olvide que estamos hablando siempre de una empresa, ¿cierto? No en una familia o yo solo, sino que en una empresa, y esa empresa puede ser una empresa bastante grande. Entonces yo tengo que entender que la licenciatura, la licencia de los programas pueden venir en forma individual. ¿Qué significa eso? Y si yo compro una licencia individual, tiene que estar instalada en un solo computador y en un solo lugar. Entonces imagínense en una organización que tenga 4 o 5 pisos y que ese computador esté en el piso 3. Los que están arriba tienen que bajar y los que están abajo tienen que subir porque tiene que ser en ese lugar, en esa ubicación, y lo puede ocupar una sola persona porque es un solo computador. Entonces es bastante complejo, ¿cierto?, saber que existe ese tipo de licencias, pero se puede requerir una sola. Ahora también existe esa licencia unitaria en red. ¿Qué significa eso? Que ya no está instalada en un solo computador, sino que está dando vueltas en la red. Entonces, todos los equipos que están en el quinto, cuarto, tercero, segundo y primer piso que estén conectados a red, ya no necesito ir al tercer piso, sino que yo me quedo en mi puesto de trabajo y la puedo capturar y utilizar el programa. Pero tiene el problema de que como es una sola licencia, ¿cierto? Ya hay 2, 3, 4, 5 funcionarios que lo quieren ocupar, tienen que estar ahí esperando así, bueno, suelta la licencia para poder operarla. Es mucho mejor que la que está instalada en un solo lugar y que significa desplazamiento, ¿cierto? Que la otra que yo me quedo en mi puesto de trabajo y podemos tener una organización ahí de que uno la utiliza de tal hora a tal hora, por lo tanto, todos la pueden utilizar. Pero existen otras licencias que son mucho más avanzadas, que ya no son individuales, sino que son multiusuarias y que también están en la red. Entonces ahí ya no necesito que, ¿cierto?, esperar que uno de los funcionarios, uno de los colegas suelte el programa por poder yo utilizarlo o programar horario de uso, sino que ahora todos lo pueden usar, si son 5, 20, 40 licencias en red que sean concurrentes, o sea, que están permanentemente en la red, se pueden utilizar en forma simultánea. Y eso me permite a mí saber la disposición, la disponibilidad de mis funciones en forma simultánea y por lo tanto la actividad va a ser mucho más eficiente y eficaz. Entonces, esa es la gracia de saber si son de una manera individual, concurrente, en red, multiusuaria, en red. Y ahí yo voy aplicando qué es lo que requiere mi institución. Después tengo que saber, por ejemplo, que existen algunos programas que también están de moda, que no se olvide que estamos hablando del resguardo de la información, que no solamente me va a permitir que mucha gente la utilice simultáneamente, sino que también me va a informar cuando ocurra algo extraordinario y, por ejemplo, quieren de alguna manera introducirse y capturar esa información, ¿cierto?, por alguien que no es correctamente autorizado. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Bueno, me avisa a través de un correo, ¿cierto?, a través de un mensaje, que está ocurriendo eso. Eso, por ejemplo, se utiliza mucho en el tema de la seguridad, ¿cierto? Pero la seguridad de casa, de oficina, que cuando está pasando algo, le llega un mensaje a la persona y inclusive uno mismo puede ver por el celular quién está entrando y lo que está haciendo. Bueno, eso es lo que ocurre también en la empresa, pero con respecto al tema de la seguridad, no nos olvidemos de eso principalmente, y por lo tanto cuando alguien quiere accesar a través de un sistema, el sistema me acusa y yo puedo saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, esa es la gracia de ir conociendo todo lo que es la plataforma informática. Ahora, chicos, no se olviden que tienen que desconectar sus audífonos, o sea, perdón, sus micrófonos, ¿vale? Ok. Una vez que yo entiendo qué tipo de licencia requiero, para qué la requiero y cuáles son los accesorios que necesito que tenga, como por ejemplo que me avise vía correo electrónico, vía un WhatsApp, ¿cierto? Me manda una señal. Yo también necesito saber qué es necesario con respecto a las copias de seguridad. ¿Qué significa eso de copia de seguridad? Es que yo tengo, ¿cierto?, de una manera normada, regulada, la cantidad de posibles copias que yo requiero de una cierta información. Por ejemplo, si te lo comentaba días atrás, que el Banco Central, para resguardar la información, tiene 10 que ellos llaman sistemas espejo. O sea, automáticamente yo lo resguardo acá y me lo voy guardando en 10 partes. Por lo tanto, ahí existe una fórmula estadística que es exponencial y que para que una persona ahora pueda violar, ¿cierto?, pueda introducirse a través de un hacking en esas 10
posibles combinaciones de resguardo, como es una fórmula exponencial, son miles de probabilidades de que no logre, ¿cierto?, que batir o violar las 10 alternativas, sino que puede ser alguna. Y por eso es lo importante de tener copias o resguardo de esas informaciones que son esenciales y primordiales en la empresa, que obviamente yo no requiero, y en lo posible nunca ocurra que se eliminen esa información. Por lo tanto, es lo que uno, como dice ahí, nunca debe descuidarse. ¿Ok? Uno, por ejemplo, no sabe cuándo se va a complicar, se va a estropear un disco duro, o si uno va a ser víctima de un robo. Por lo tanto, ¿no es cierto? Uno no sabe, como dice ahí, si tu empleado, tu funcionario dejó una información importantísima abierta y se la copiaron, o dejó el notebook, o dejó el pendrive, o dejó el disco duro, ¿cierto? Como el tema que utilicen de hardware para la seguridad, y entró alguien y lo robó. Entonces, como los accidentes, ¿cierto?, ocurren permanentemente, accidentes aparentes ocurren permanentemente en la organización, yo tengo que tener en consideración que, dependiendo la importancia que tiene la información al interior de la organización, tiene que tener un procedimiento de seguridad y no puede estar instalado, por ejemplo, en un solo computador, porque si roban el computador, se roban toda la información y la competencia la va a tener fresquita y yo me quedé sin lo necesario para seguir avanzando. Por eso tengo que tener copias de seguridad, ¿ok? Por todo esto, dice, debe solucionar un programa de respaldo idóneo y que se apegue al buen backup de la valiosa información de tu empresa. O sea, en otras palabras, yo tengo que tener el famoso backup. Y el famoso backup, ¿qué significa? La cantidad de veces que yo voy a resguardar simultáneamente la información, pero en procedimientos, en software o en hardware diferentes. De tal manera que la posible, ¿cierto?, escape de información sea más compleja. Ahora, si bien es cierto, podría llegar a resultar una tarea tediosa, ¿cierto?, estar permanentemente resguardando la información y a veces hasta uno se puede olvidar que lo tiene que hacer, pero dado el procedimiento que se puede aplicar, eso puede ser automático y no necesariamente manual, ¿ok? Si no, ¿cuántas veces le ha pasado a usted y a mí también que uno está realizando un trabajo en Word, avanzado, se olvida, ¿cierto?, guardar la información, corte de luz o se me acabó la batería, perdí todo el trabajo y hice el presupuesto que hice en Excel o todo el trabajo que hice en Word se perdió. Entonces, para eso que requiero tener, ¿cierto?, un procedimiento de resguardo de la información de tal manera que una forma sencilla, como le acabo de explicar, no ocurre también al interior de una organización que se está resguardando una información importante y como no se logró el procedimiento porque nadie se acordó que era manual y nadie lo, ¿cierto?, lo realizó, se perdió la información. Por lo tanto, parece así como de perogrullo decirlo, pero si yo tengo, ¿cierto?, mi información resguardada, segura, con un buen backup, es decir, el respaldo suficiente con copias que me den seguridad, yo puedo llegar a dormir hasta en forma tranquila. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los datos de mi empresa están bien resguardados. Por lo tanto, lo que importa es tener la capacidad también de recuperar tu información cuando las cosas no sucedan de la mejor manera. ¿Se dan cuenta que son cosas sencillas, como lógicas básicas que yo tengo que realizar, pero tengo que tener un procedimiento porque no puede ser posible dejarlo al azar o al descuido o en un solo funcionario, ¿cierto? Yo tengo que tener la delegación de una manera más concreta, más permanente y que esa información siempre esté oportuna, siempre esté segura, siempre esté resguardada. Ahora, avanzando, como dice, para hacer esto necesitas tener en cuenta ciertos aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Lo que yo les comentaba y los estudios que ustedes realizaron. ¿Qué programas existen, cierto? O qué, dado una cantidad de programas que existen, cuál yo voy a seleccionar. ¿Y cuál yo voy a seleccionar? El que me da a mí mucho mayor seguridad en cuanto al resguardo real de la información, ¿cierto? En cuanto a que es un programa cerrado, difícil de violentar, difícil de ingresar, ¿cierto?, a través de algún sistema para que me robe la información. Ahora también, ¿cuántas copias de seguridad? ¿En cuánto tiempo? ¿Dónde guardará la información? Si está segura o no, y el proceso será automatizado o manual. Existen diferentes programas, entonces se entendía que para eso, esa era la gracia de realizar la investigación que yo les pedí, porque uno siempre tiene que saber y siempre es bueno recordar, porque a veces uno se olvida, de que siempre hay mucho más de una alternativa para realizar una actividad, sobre todo en el mundo informático, sobre todo en el mundo del software,
sobre todo el mundo de las plataformas o ciertos programas. Y uno tiene que seleccionar, porque esa es la idea también, ¿cierto?, de la organización del tema de las actividades. Yo tengo que seleccionar el programa que cumpla mejor las condiciones del resguardo de la información. No solamente el que más se utiliza, sino que el que más me da confianza a mí y que me asegura que esa información, ya sea en la nube o en un resguardo específico puntual dentro de mi organización, sea la correcta y nunca sea violentada, nunca sea violada, nunca sea, ¿cierto?, robada, y por otro lado sea también oportuna, sea necesaria y la adecuada. Por lo tanto, yo tengo que realizar un estudio, una investigación de quiénes son los que están hoy en día entregando ese valioso resguardo de mi información. Y por último, también lo podría de alguna manera saber, porque los vendedores que me van a hacer esa presentación me van a decir qué compañía, qué empresa de la competencia ya lo están usando, porque si yo entiendo que son mi competencia y es la líder, son los mejores y lo están usando, podría tener, ¿cierto?, una alternativa correcta y poder considerarla. ¿Qué otra cosa también me interesa? Bueno, cuáles son las características, cuáles son los precios, cuál es la vigencia de la licencia, porque a veces, ¿cierto?, las licencias se venden en forma anual y por lo tanto pasa un año y se me cierra la licencia y se acabó, o son licencias permanentes y por lo tanto indefinidas. Entonces tengo que tener muchas cosas para ir conociendo cuáles son los beneficios, ¿cierto?, que me van a desviar para una alternativa versus las otras. El software es un programa muy bien utilizado, pero también tiene su alto costo. Y por lo tanto, si yo no le saco el provecho que se necesita, simplemente voy a yo mal gastar los dinero o invertir mal, porque yo necesito, por ejemplo, una camioneta y no un camión, porque a veces hay programas que son muy complejos, que ocupan muy poquitito, o si no, ¿cierto?, veamos el famoso Excel, que es un programa gratis que está siempre con el sistema operativo, pero uno principalmente lo utiliza para hacerlo con cuadritos, para sumar, para restar, multiplicar, dividir, sacar algunas funciones, pero la potencialidad de Excel es mucho más y la capacidad que tiene de almacenamiento de datos es fantástica. Por eso es que muchas empresas utilizan Excel para sus operaciones. Ahora, cuando yo decido, ¿cierto?, qué instrumento voy a utilizar como software para el resguardo de mi información, yo tengo que saber que hay distintos tipos de respaldo y eso también lo puedo decidir yo como organización, yo como empresa. Puedo resguardar todo completo la información en un solo lugar o si no la puedo, ¿cierto?, distribuir por, como dice ahí, por etapas o copias de seguridad diferencial. Es decir, en una parte guardo lo relacionado, por ejemplo, a la producción, en otra parte guardo lo relacionado con los ventas, en otra parte guardo lo relacionado con lo que es la parte financiera y por lo tanto no tengo todos mis huevos en el mismo canasto. Nosotros hemos escuchado ese eslogan, que no es bueno tener los huevos en el mismo canasto porque si tenga el canasto, ahí te va a llegar. La parte financiera, la parte, ¿cierto?, que eso es lo más típico, pero también lo podemos aplicar acá, en el sentido de que yo debiera tener copias de seguridad, ¿cierto?, como les digo, no solamente en una sola parte, sino que en muchas partes, y en lo posible sean muy diferentes unas con otras, y no tener todo almacenado. Pero ocurre que hay algunos programas, y por eso que también es importante ver, ¿cierto?, cómo es la forma de operar el programa, es de que la información que se le ingresa se almacena toda en una base central, como por ejemplo son los famosos ERP que utilizan la empresa, que son los programas de desarrollo empresarial. Aunque sean de ventas, de compras, de inventario, de remuneraciones, contabilidad, tesorería, todo va a una base de datos. Entonces, el que tiene acceso, el que tiene clave, tiene la opción de ingresar a esa base de datos, sabe toda la información de la empresa. Entonces, a veces las empresas, que son sobre todo cuando son muy grandes, ¿cierto?, no, por política no guardan todo en una gran base de datos, sino que lo diferencian, lo descentralizan, y eso es necesario también implementarlo cuando yo esté a cargo de una organización, en el entendimiento de que a veces lo barato sale caro, ¿cierto? Y por lo tanto, si yo tengo un programa que solamente hace centralizado, es preferible a lo mejor buscar otro que tenga descentralización, tenga copia de seguridad, que me va a salir un poquito más caro, pero va a ser necesario para mi organización y yo finalmente poder dormir tranquilo y no tener, ¿cierto?, ningún drama con respecto a la información que yo estoy resguardando y asegurando al interior de mi empresa. Y si ustedes se fijan, los que ingresaron al PPT, que yo creo que ya muchos lo hicieron,
había una tarea que tenía que realizar una investigación de test, o sea, de algunas apps, ¿cierto? O algunos programas o plataformas que existen en la red, y yo aquí le puse los test, o test, y por lo tanto la tarea ya estaba realizada. Entonces, ¿cierto? Yo siempre les comentaba que de repente con los PPT, ¿cierto? Con respecto a las tareas, los foros, cuando uno lo iba realizando periódicamente, eso mismo me ayudaba un poquitito para otra cosa, y a veces me ayudaba directamente para el tema de la evaluación, que es lo que a ustedes realmente les debe interesar. Entonces, si ustedes se fijan, este es el término, ¿cierto?, del curso de organización de actividades. Yo necesito conocer no solamente que la información es valiosa, que la información es importante, sino que también cómo la voy a resguardar, bajo qué sistema operativo, bajo qué plataforma, cuáles son las características, cuáles son las condiciones, cómo opera, cuál es el costo, ahí están los presupuestos, ¿se acuerdan? Y por lo tanto yo tengo que manejar, más que una agenda operativa, ya me transformo en un administrador absoluto de todo lo que significa el área de las actividades al interior de una organización. Y eso es la gracia, y eso es el total, ¿cierto?, del material que nosotros ya como institución les queríamos traspasar. Espero que hayan entendido que una agenda operativa no es muy sencilla, ¿cierto? Ahora ya saben que está compuesta por muchas actividades, y como son muchas tengo que seleccionarla, y cómo la selecciono a través de un sistema de importancia versus urgencia, en lo posible que sean importantes y no urgentes. Y después veíamos, ¿cierto?, que toda la información tiene que ser llegada de una manera bien, y por lo tanto tengo que comunicar muy bien. Y para comunicar muy bien yo tengo que tener un sistema de información, y ese sistema de información yo tengo que conocerlo, como por ejemplo un correo institucional, como por ejemplo el WhatsApp, ¿cierto?, que son también apps que uno utiliza y que uno sabe que existe cierta encripción, en el sentido de que la información que yo estoy saliendo de mi celular a otro celular, eso no va a ser conocido por terceros, ¿cierto?, sino que ahí está encriptado, y por lo tanto es difícil que ingresen distintas personas. Bueno, eso mismo ocurre al interior de la organización. Cuando yo tengo un sistema operativo que es exclusivo de mi empresa, ¿cierto? Hay empresas que tienen sistemas exclusivos, por ejemplo, que si uno quiere participar como proveedor, tiene que ingresar a las plataformas de esa organización, ingresar sus datos, ¿cierto?, incorporarse como proveedor, y una vez que yo esté ingresado dentro de su propia plataforma informática, yo puedo postular a posibles licitaciones o a posibles ciertos negocios que la empresa quiere realizar, o que requiera materia prima para proveer, y por lo tanto yo ser un proveedor oficial de esa organización. También así existen programas el tema de clientes, en cuanto a la periodicidad, ¿cierto?, en cuánto me compran, cuánto me den, cuántas facturas están vencidas, y así sucesivamente. Todo lo voy controlando, lo voy manejando. Eso también ocurre al interior del sistema de las actividades. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo que no solamente tener una buena agenda operativa, ¿cierto?, administrar bien y planificar bien las actividades antes, durante y después, sino que tengo que tener una buena comunicación, una buena seguridad, un buen resguardo, perdón, y finalmente complementar todo eso con lo necesario que dice en relación a las plataformas que requiere la organización para justamente resguardar la información necesaria, importante, que me están significando las actividades que se están generando en dicha organización. ¿Ok? Entonces, esa era finalmente la última videoconferencia, la última actividad de la semana, ¿cierto?, en relación, por ejemplo, a los cursos, como no solamente, no quiero decir que hasta que llegó la semana, sino que con respecto a los cursos, porque no se olviden que mañana todavía tienen plazo, ¿no es cierto?, y eso es bueno recordarlo, que para subir su cuarta y última evaluación. ¿Ok? Esperemos un segundo de contar. Paso hasta las mejores familias. Disculpen. Bueno, como les comentaba, ¿cierto?, eso es lo que yo les quería dar a conocer en la última actividad. En este momento solamente les queda la cuarta y última evaluación. Yo espero que ustedes jueguen mañana, en lo posible, mañana temprano, podríamos tener las evaluaciones en el sistema, para que ustedes ya conozcan su notita y cuántos son los que espero, ¿cierto?, sean los mínimos, a lo mejor ninguno, tenga que dar el examen. Para finalizar voy a dejar de compartir, y les quiero hacer, no sé si está, por ejemplo,
Damaris Vilches, me parece que no está. Y Melanie Mendoza. Bueno, ¿por qué la mencioné? Digamos, pues, para simplemente recordarles que ahora ellas ya no participan de un grupo y tienen que ser, ¿cierto? Si antes participaban de grupo, ahora tienen que ser de forma individual las tareas, la evaluación, y no se vayan a encontrar con una sorpresa que al final, ¿cierto? Como pensaban que estaban en el grupo y no enviaron la evaluación, van a tener obviamente una nota de no presentación y se van a tener que encontrar el día viernes realizando el examen. Así que, ¿cierto? Si alguno de ustedes conoce a, como le comento, Damaris Vilche o Melanie Mendoza, les comenten que su última actividad es individual, ¿ok? No por grupo, ¿vale? Bueno, Ya, profesor. le agradezco su participación. En realidad, algunos de ustedes o algunas de ustedes, de forma general, participaron en todos los foros, en todas las tareas, en todo lo que se les solicitó, así que los felicito. La mayoría del curso tiene muy buenas notas, así que también buen trabajo en grupo. Fue un agrado trabajar con ustedes. Lo más probable, ¿cierto? Como están empezando recién en la carrera, más adelante nos vamos a ver en otros ramos que van a ser un poquito más, seguramente, directos o que diga más relación con respecto a lo que ustedes están estudiando. ¿Ok? Así que espero alguna vez que los veamos en forma presencial. Mientras tanto, seguimos viendo el tema de forma online. ¿Ok? Así que, Sí, profesor. sin más decir, Muchas gracias por todo, profesor. Muchas gracias por su paciencia. muchas gracias por ustedes, por la paciencia que tuvieron para escuchar. Sé que estamos igual. No, Bueno, muchas gracias a usted. nos vemos, que estén Chao, bien. profe, que esté Chao, bien, profe. cuídese. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Hasta profe. luego. Chao, chao. Saludos. Quédense en casa y hagan la tarea. Y también quédese en casa, no salga. No, prefiero no salir. Listo. Chao, chao. Voy a dejar de Chao, grabar. profe, Cuídense. cuídese. Vale.